Bien, buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va, hermanos? Vamos a ver la palabra de Dios en esta noche una vez más. Y bueno, hace un par de semanas ya venía pensando en qué poder compartir, algo que el Señor me esté mostrando. Y conforme fueron pasando los domingos, esto para compartir se fue confirmando cada vez más. Ya desde que Lale habló la otra vez del ataque que estamos viviendo en nuestro mundo y cómo no solamente el sistema está atacando lo que es y Satanás el orden natural, y a ella se había confirmado que iba a hablar de este tema. El domingo pasado Dani nos habla de Job y vimos cómo Satanás se mete en la vida de los justos o de los hijos de Dios, y parece ser que siempre tiene algo para decir acerca de nuestra vida, y cómo en este conflicto que hubo en la vida de Job, detrás de escena estaba Satanás y Dios conversando. Y yo quería que en esta noche hablemos de los enemigos de la humanidad. Seguramente se va a estar proyectando, si no se llega a leer bien también les puedo pasar las gráficas. Además, lo vamos a pasar las gráficas al grupo de iglesia para que aquellos que no lo llegan a ver de lejos lo puedan ver desde el celu. Y vamos a hablar de los enemigos de la humanidad, poder tener una visión bíblica acerca de quiénes son nuestros verdaderos enemigos y cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros, los hijos de Dios. Poder entender de qué se trata esto de los enemigos de la humanidad. Y no solo entender quiénes son estos enemigos, sino nosotros, los hijos de Dios, poder discernir lo que sucede en nuestra vida y verlo, digamos, a la luz de la palabra, pero cuando pasen cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en situaciones que estemos viviendo, poder discernir con la luz bíblica, con lo que encontramos en la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos el objetivo que quiero es que podamos discernir. ¿Para qué? Para que podamos ver las cosas que vengan, ver de quién vienen. Ya lo vamos a explayar un poquito más. Y el tercer objetivo, si podemos decir objetivo, es que no perdamos tiempo ni energías en cosas que son del enemigo, ¿no? Muchas veces la vida queda estancada y queda paralizada porque estamos perdiendo el tiempo en cosas que el enemigo puso frente a nosotros. Bueno, comenzamos con unos pasajes, seguramente las gráficas van a ir pasando. Dice Apocalipsis 2:10: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te haré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 y 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Obviamente vamos a hablar de Satanás, de su ejército y de su sistema. Satanás, su ejército y su sistema. Y tenemos que entender esto primero que nada, que ellos, vamos a decirle ellos, no son solamente enemigos de los hijos de Dios, enemigos de los creyentes, enemigos de la iglesia, son enemigos de toda la humanidad, desde el principio. Ellos están en oposición contra la humanidad y tienen objetivos. Y lo que quiero que podamos ver es que Satanás, el mundo, su ejército, atacan a la humanidad, atacan a los hijos de Dios, pero que tienen objetivos diferentes. Cuando nosotros empezamos a ver esto, cuando veamos algunos ejemplos de la Biblia, vamos a poder ver esto que les estoy diciendo. Satanás es quien gobierna este mundo, forma este mundo, y este mundo ataca también, no solo Satanás, el mundo ataca a la humanidad y ataca a los hijos de Dios. Y nosotros todos tenemos un receptor, una antena, que son nuestros malos deseos, son la concupiscencia, es la carne, que tiene como esta habilidad de poder recibir todo lo que el mundo ofrece, todo lo que Satanás pone frente a nosotros. Y miren, seguramente, a ver, ahí, bueno, la gráfica no sé si se llega a ver muy bien por la pantalla, pero ahí tenemos un poquito esto de Satanás, su ejército y el mundo. Obviamente que cuando pensaba hablar acerca de esto, vieron que hay las películas de superhéroes, por ejemplo,
ya hay tantas películas superiores. Por ejemplo, Spider-Man hay como, ya, no sé, como 8 películas. Y siempre que empieza una nueva temporada, cuentan el inicio de cómo el personaje obtiene sus poderes. Bueno, esta vez no vamos a hablar del origen de Satanás. Ya directamente creo que sabemos quién es, más o menos sabemos qué es lo que hace, pero es real. Y dice la palabra que Satanás es el Dios de este mundo. Él es quien gobierna este mundo. O si no, pero Dios es soberano, Dios está en control. Sí, Dios está por encima de todas las cosas. Pero en este tiempo, desde la caída del hombre, Satanás es el que gobierna. No solamente el gobierno, sino que tiene su ejército, ¿sí? Dice la palabra que tiene sus potestades, sus principados, otras versiones dicen sus gobernantes del mundo invisible, y también están sus demonios. Quizás podríamos buscar algunas diferencias entre los principados y las potestades y los demonios. Por ahí podríamos hacer la diferencia de que los principados y las potestades parecen ser que gobiernan en las esferas del aire, y los demonios son aquellos que son espíritus errantes sin cuerpo, pero que hacen algunas cosas que, por ejemplo, muestran doctrina, falsas enseñanzas, y también atacan mucho a las personas, ¿no? Atacan mucho a las personas, posesiones, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que Satanás, junto con su ejército, forma el mundo, al sistema, ¿sí? No a los arbolitos, a las plantitas, el funcionamiento del mundo. Y muchas veces cuando hablamos acerca del mundo, siempre lo vemos del lado inocente, ¿no? El mundo el que te dice que tomar y fumar está bien. No, eso es nada comparado con lo que es el mundo. Y Satanás tiene sus objetivos. Por ejemplo, con la humanidad, ¿cuál es el objetivo? Mantenerlos enemigos de Dios. No solamente que Satanás nos engañó a nuestros padres para que seamos enemigos de Dios, sino que Él los mantiene enemigos de Dios. ¿Esto cómo? Haciendo que no puedan entender el Evangelio, entre otras cosas. Ese es el objetivo primigenio de Satanás con respecto a la humanidad. Con respecto a los hijos de Dios, Satanás, ¿qué quiere? Que volvamos a la esclavitud, que volvamos al pecado, que nos apartemos de la fe y que no prediquemos el Evangelio. Porque solamente a través del Evangelio es donde las personas pueden encontrar libertad. Entonces, Satanás, junto con su ejército, forman este mundo. Y ahí en la imagen van a ver que, bueno, entre las cosas que forman son gobiernos, vanidades, religiones, filosofías, espiritismo, falsa ciencia. Y todo eso en conjunto ataca a la humanidad, ataca a los hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a la visión bíblica para poder discernir todo lo que sucede. No solo lo podemos ver en la Biblia y aprender de la Biblia y poder entender en la Biblia cómo operaba el enemigo, sino ¿cuál es el objetivo? Que nosotros podamos ver el mundo actual que nos rodea y poder tratar de discernir lo mismo. Si no, nosotros los hijos de Dios recibimos todo lo que viene todo el tiempo y bueno, vamos, venga, vamos. No pasa nada, esto viene de acá, esto viene de acá, viene un rumor de acá, viene un problema de acá, una tragedia acá, una situación acá, y nosotros absorbemos todo y de repente puede ser que nos encontramos frente a esta situación, la vida paralizada. Lo que teníamos que hacer, no lo hacemos. Teníamos que predicar el Evangelio, no lo predicamos. Nos encontramos peleados con los hermanos, nos encontramos atados en esclavitud del vicio, del pecado. Aislados totalmente de la iglesia. Y bueno, ya me voy a reponer, ya voy a salir, esto ya está, esto es culpa de aquel. No, tenemos que entender que hay alguien quizás trabajando en esto, que es el enemigo. Ahora, Satanás forma el mundo, el sistema del cual él gobierna, sistema el cual nos ataca constantemente. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que empezar a ver esto. Miren, vas a pasar la siguiente placa. Yo puse algunos ejemplos de la Biblia de cómo Satanás ataca a los propósitos de Dios. Porque Satanás hace eso, ataca a los propósitos de Dios. Y cada vez que vemos un propósito de Dios en la Biblia, seguramente podemos encontrar el ataque directo de Satanás. Pero quizás él desde las sombras, ¿no? Utilizando quizás algún demonio, algún espíritu, algún hechicero, algún brujo o algún gobierno de turno, pero ahí está. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Dios tenía un propósito,
que vivan en santidad, que disfruten de la presencia de Dios, ahí se va a meter y va a engañar a Eva, va a engañar, y Adán no va a hacer caso al mandamiento, y viene la caída del hombre. Se viene la promesa mesiánica. Después de Adán y Eva, el Señor intercede y hace una promesa de que de la simiente de la mujer va a nacer aquel que va a herir a la serpiente. Acto seguido, el mundo prediluviano, donde hay los hijos de Dios, se llegan a las hijas de los hombres y están los gigantes del mundo antiguo. Otra vez, Satanás atacando. Abraham y la tierra prometida. Dios le dice a Abraham, esta tierra te voy a dar. 400 años después, la tierra prometida, que es Canaán, es el lugar donde están las mayores idolatrías del mundo, las más peligrosas, hasta donde los gobernantes sacrificaban a sus hijos, al dios Moloc. Israel en Egipto. Israel está en Egipto. Después de José y Jacob, se empiezan a multiplicar. ¿Qué sucede? Se empieza a cumplir la promesa de que van a ser como la arena del mar. ¿Qué se le ocurre a Faraón? Son muchos, vamos a matar a todos los varones. Nosotros podemos decir, bueno, esto es una decisión política, se les iban a rebelar, iban a hacer mucho. Sí, puede ser. Pero estaba la promesa de Dios y está el ataque del enemigo. Y muchas veces, a mí me sucede, voy, leo la Biblia, no hago estos análisis y me pierdo quizás el objetivo del cual es que Satanás está detrás. Israel en Egipto, la muerte de los primogénitos. Israel en el desierto, cuando salen camino al desierto, son atacados, ¿sí? Por Amalek y después también por el miedo por lo que era la tierra prometida. Israel en la tierra prometida, idolatría. Israel en tiempo de Jesucristo, religión e hipocresía. Si no había lugar para cuestionar que el israelita no se iba a postrar delante de otros dioses, aparece otra cosa que es la religión, la hipocresía, la mentira. En los tiempos de la iglesia, persecución, falsas doctrinas, tentaciones. Y en la iglesia de hoy, ¿podemos discernir cuál es el ataque del enemigo? De vez en cuando pensamos esto, que estamos bajo ataque. Cantamos una canción recién, la última canción, Mi alma esperará. ¿Quién me puede decir cómo empieza? ¿Cómo? Si me acecha Satanás. Lo acabamos de cantar. Justo. Pero ¿nos damos cuenta cuando nos echa Satanás? ¿Tenemos ese discernimiento de poder entender que esto viene del enemigo? ¿Esto es de Dios o esto es una debilidad mía? ¿Podemos tener un discernimiento? Sí que podemos tener un discernimiento y tenemos la palabra de Dios y las enseñanzas apostólicas, y esto es donde yo quiero que tomemos algunos principios de cómo los apóstoles veían la obra de Dios, veían la iglesia, veían las situaciones que vivían y entendían que Satanás está detrás de un montón de cosas. Ahora, no le hemos echado toda la culpa al diablo. No todo es culpa del diablo, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos, de cómo respondemos frente a la tentación. Nosotros mismos somos los que nos metemos en la esclavitud, pero sin embargo Satanás sí tienta y engaña. No solo es el tentador, también es el engañador. Y muchas veces vemos solamente de Satanás que es el tentador, pero también es el engañador. Bueno, ahí puse el título, uno de los títulos, Operaciones del Reino de las Tinieblas. Y miren, vamos a ir leyendo algunos pasajes, son varios versículos. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás ciega el entendimiento. Ha cegado la mente de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio o la luz gloriosa del Evangelio. Tenemos que entender y recordar que Satanás trabaja en esto. Hace esto. Le pone un velo a la mente y no pueden entender el Evangelio. ¿Te ha pasado que hablaste de Cristo y no entienden? Sí, pero no pase tan cabezón, esto es re simple. No se entiende. Pero no es porque uno ve, oh, es un cabezón. No, Satanás ha hecho un trabajo. Ahora, ¿podemos discernir qué tipo de trabajo o cómo él ciega la mente o ciega el entendimiento? ¿O nos quedamos con eso nomás? Porque él ataca a la mente.
y nosotros, los hijos de Dios, entendemos cuáles son esos ataques, los podemos ver. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Mirá lo que va a entender el apóstol Pablo. Se estaba discutiendo si la comida sacrificada a los ídolos significaba algo, no significaba nada. Él va a dar su opinión, va a dar su conciencia. Es decir, la verdad que los ídolos no son nada, pero hay una realidad. El que sacrifica a los ídolos, sacrifica a los demonios. ¿Creemos en el mundo espiritual o no? Porque son reales. Son reales porque los padres apostólicos hablaban de ellos y lo entendían. Y esto es lo que quiero que vayamos pensando, que el ataque del enemigo es sutil. La gente, y quizá los hijos de Dios, no lo vemos, pero gente que ofrecía algo a un ídolo, una estatuita, y vos decís, bueno, una estatuita no es nada. El apóstol Pablo veía que era un sacrificio a demonios. Sacrificio a demonios. Otro actuar. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás no solo sigue el entendimiento, hace que la palabra de Dios que nosotros escuchamos se vaya rápido de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. La otra vez hablábamos con los jóvenes que justamente nosotros tenemos que prepararnos para recibir la palabra de Dios. Podemos hacer la pregunta, ¿quién oró hoy antes de venir y decir, Señor, te pido que me hables? O vamos a hacer otra pregunta, ¿quién está pensando que va a comer después de la reunión? O otra pregunta, uy, ¿qué hora es? Las 9, me tengo que ir a acostar temprano porque mañana trabajo. Ya está, ya se perdió todo. Estamos distraídos quizás. Pero Satanás actúa para que la palabra de Dios no dé fruto en nuestra vida. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Todas las cosas que uno puede anhelar, logros a los que cual quiere llegar, como si, bueno, pero no son malos querer progresar. Logros, vanidades, vienen del mundo. Satanás prepara todo esto. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántos quieren ser como Messi? O no como Messi. Quieren pegar el éxito de un jugador de primera. No está mal, ¿te gusta el deporte? ¿Querés apuntar a eso? Está perfecto. Y ojalá se dé. Pero algunos viven solo para eso. La van a pegar. Porque el mundo nos muestra que eso sucede. Y ya la vamos a pegar. Vamos a entrenar, la vamos a pegar. Eso es un ejemplo práctico que doy, ¿no? Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, dice, que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Eso es Gálatas 2:8. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. ¿Hay falsa ciencia también? ¿O falsos conocimientos? ¿O conocimientos verdaderos? ¿Hay falsa ciencia? ¿Alguna vez nos preguntamos si esto es real? ¿Hay falsa ciencia? ¿Cuál es la vara para medir? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo nosotros los hijos de Dios podemos decir esto es falsa ciencia o esto no es falsa ciencia? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para discernir? Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Lucas 4. ¿Qué es lo que te quiero mostrar con este pasaje? Son algunos de los pasajes de los cuales parece ser como que el enemigo actúa, no parece ser, el enemigo actúa a través de él, a través de los demonios o a través del sistema y podemos ser nosotros engañados.
podemos ser distraídos, podemos quizás abrazar una idea que es hermosa, pero que no tiene nada que ver con los principios de Cristo. Entonces, yo quiero dejar un principio. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser capaces de detectar las artimañas del diablo. No recibir todo lo que viene y abrazarlo y ponernos contentos, sino que analizarlo. No solo analizar el mensaje de un hermano. ¿Por qué? Porque está bien, ¿no? Damos el ejemplo de los hermanos que cuando venía alguien y enseñaba, ellos lo comparaban con la Biblia. Los mensajes de los hermanos sí lo analizamos, pero lo que el mundo nos mete por todos lados, no. Sí hay que analizarlo, sí hay que verlo. Ahora, ¿cuál es el parámetro? Es la palabra de Dios. Otro principio es si cumple con algunos objetivos de Satanás. Si ataca a la mente de las personas, por más que parezca que está bueno, quizás no es de Dios, quizás no es un principio verdadero, quizás es un ataque disfrazado de algo. Ya sabemos de quién se disfraza Satanás. Entonces nosotros, viendo la palabra y viendo cómo Satanás actúa, tenemos que despertar, quizás un montón ya lo hacen, al detectar las artimañas. Ahora, no es que nos transformamos en investigador y ahora artimaña del diablo, artimaña del diablo, artimaña del diablo. No, no. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿La viste ese pasaje alguna vez? Muchos se van a apartar de la fe, van a dejar la fe, porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea que aquellos que se apartan a la doctrina de los demonios y a los espíritus engañadores, van a enseñar algo. ¿Qué es lo que van a enseñar? Que no hay que casarse. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el ataque del enemigo, esta doctrina de demonio, no es una doctrina de los demonios tienen una forma negra y atraviesan las paredes, no. La doctrina del demonio es esta: está mal casarse. No se casen. No hay que casarse. Eso ya pasó. Eso es una moda antigua. Está el principio de Dios, ¿no? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Es el ataque contra el orden natural. Es lo que Dios estableció. ¿Cuál es la doctrina? No se casen. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el ataque del enemigo es profundo, destruye, pero es muy simple, ¿no? ¿Y quién no escuchó esta doctrina? ¿Quién no escuchó que está mal casarse? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y vos decís, es una peleita nomás. Están peleando, hay un celo, hay envidia. No, la palabra dice otra cosa. Si hay envidias, amarguras, estas cosas no provienen de Dios. Si hay problemas en esto es porque alguno está abrazando cosas que provienen del mundo, cosas terrenales, cosas demoníacas. Y si están persiguiendo esto, dice la palabra, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3. O sea que los padres apostólicos entendían que donde quizás nosotros vemos un conflicto nomás, un conflicto que tantos años peleado, puede ser que estén tantos años peleado, familias que estén 20 años peleadas, probablemente una batalla contra el enemigo se perdió ahí. Probablemente el enemigo se metió, tomó las debilidades de cada uno, se dieron a la tentación y se perdió. Y ahí metió la cuña y se perdió. Así como la serpiente con astucia engañó a Eva,
los pensamientos de ustedes se han desviado de su compromiso puro y sincero con Cristo, predicando un Jesús y evangelio diferente. Esto es 2 Corintios 11, estoy leyendo algunos de los pasajes. Así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de su compromiso puro y sincero con Cristo. O sea que en algún momento el apóstol está diciendo, así como Satanás trabajó con Eva y la engañó con astucia, a usted le está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque el compromiso que tenían con Cristo, puro y sincero, se fue. Predican otro Jesús y evangelio diferente. Se jactan de lo que hacen. Y va a hablar de que hay algunos que humillan al apóstol, que eran los falsos apóstoles. Y el apóstol va a decir, estos falsos apóstoles son obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. O sea, estamos viendo un conflicto de que falsos apóstoles están atacando al apóstol Pablo, quitándole valor a lo que es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, estos son falsos apóstoles, son malos obreros, pero ¿qué más dice? No es de extrañar que sean así, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué le está diciendo el hermano? Los están engañando. Parecen buenos, pero no lo son. Y podríamos decir, bueno, Satanás usa a personas orgullosas, vanidosas y engaña a las personas. No. El apóstol va a decir algo más. O el apóstol estaba muy enojado o está dando una verdad bíblica. ¿Qué es lo que dice? Por eso no es de sorprenderse de que sus servidores o ministros se disfracen de servidores de la justicia. Esto es impresionante. O sea que donde hay falsos apóstoles, donde hay falsos maestros, donde hay ataques continuos a la autoridad, ahí está Satanás sobrando. Está usando a uno de sus servidores, a uno de sus ministros. Apocalipsis 2.9 dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Esto lo va a decir el Señor. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a alguno de ustedes el diablo meterá a la cárcel para ponerlo a prueba durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Se dicen ser judíos, pero son una sinagoga de Satanás. Pero uno que ve, unos judíos, unos cargosos, molestos, que persiguen. Pero el Señor, ¿qué nos está diciendo? Son de Satanás. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel. Sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer sacrificios a los ídolos, que ya sabemos que son los ídolos, y a cometer inmoralidades sexuales. Esto es lo que se metía en la iglesia. Esto es lo que el Señor veía en una de las iglesias. Y dice, estás donde mora Satanás. Estás donde mataron a este testigo fiel y aguantaste. Pero tenés que dejar esto. Estás tolerando que comen sacrificio de los ídolos y tolerás la inmoralidad sexual. Que dice que son la doctrina de Balaam. También se podría hablar de Balaam, pero era aquel cuando Balac lo va a llamar para que maldiga al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el desierto. Apocalipsis 2.20 dice, toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues lo induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Y 1 Tesalonicenses 2.18 dice, sí, dice el apóstol, deseamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Podemos ver acá cómo es que obra el enemigo. Podemos verlo. ¿Por qué podemos verlo? Porque obviamente lo tenemos revelado por la palabra. Y como los apóstoles lo veían,
como los apóstoles la entendían y el mismo Señor dejaron las enseñanzas, nosotros los hijos de Dios tenemos que tomar principios. Tenemos que tomar los principios. Tenemos que aprender a discernir y no tenemos que dar lugar al diablo, más bien tenemos que discernir y resistir. Miren lo que dice 2 Corintios 2. Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quienes ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Está hablando de la restauración. El apóstol Pablo va a decir a los hermanos, no dilaten la restauración. Perdonemos el asunto, cerrémoslo. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa, no. Para no darle lugar a Satanás, pues no ignoramos sus artimañas. Satanás actúa. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Satanás ataca, su ejército ataca. Me acuerdo que una vez decían que los demonios los demonios son para todas las personas, pero para los cristianos, Satanás no ataca con su ejército más fuerte, que son las huestes, las potestades, los principados, los gobernantes de este mundo. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué puse este pasaje? Una vez hablamos de este pasaje. Satanás nos engaña constantemente. Dice la palabra que él, si es posible, va a engañar a los escogidos. Por eso digo, nosotros podemos ser tentados y podemos ser engañados. ¿Por qué pongo este pasaje? Porque este pasaje habla de creo que era una niña con un espíritu inmundo, estaba endemoniada. Y los apóstoles no van a poder sacar el demonio. Quien va a poder sacar el demonio era el Señor. Ahora, cuando vos lees el pasaje, todos entienden ahí que está endemoniada. Los apóstoles no van a poder hacer nada. Sin embargo, esta característica, habíamos hablado una vez, que este tipo de demonios ataca a niños y que se disfraza de enfermedad. Porque vos cuando lees y ves los problemas que tenía la nena, tenía convulsiones, tenía epilepsia, se caía siempre al borde de la muerte. Eso era lo que tenía. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que dice el Señor, esto es con oración y ayuno. Tiene que haber un discernimiento especial, tiene que haber un trabajo especial. Yo te voy a contar cosas que nos pasan en los jóvenes. A nosotros en los jóvenes nos pasa que a veces abrimos la palabra y es repetitivo. Chicos salen llorando de la reunión. Se lloran y se van afuera. Los líderes lo ven, los mismos jóvenes lo ven. Están todos lo más bien todo el tiempo y de repente se van llorando. Y al rato entran. ¿Es normal eso? ¿Y qué te pasa? No, hay otro que se duerme. Ese es otro espíritu. Pero se van llorando. Y nosotros no podemos decir, bueno, y tengo ataque de pánico. ¿Pero dónde me te agarran los ataques de pánico? Y no, bueno, justo me agarra ahí. Siempre justo cuando se abre, no en la alabanza, cuando se abre la palabra. Y nosotros qué decimos, bueno, tiene estrés, ¿no? Tiene una crisis, ataque de pánico. Pero cada vez que se abre la palabra, otros no pueden prestar atención directamente. Están con el celular todo el día, todo el tiempo. No pueden dejar, y vos decís, no pueden dejarlo. No sé. Yo sí, ¿qué? ¿El Satanás se metió en el celular? Obviamente que está metido en el celular. Pero eso es lo que vemos. ¿Y cómo discernimos esto? Y bueno, no, la verdad que no quiere prestar atención. No, la verdad que no le debe gustar estar adentro. O quizás hay algún ataque del enemigo ahí. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno,
¿Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Pablo se enojó y al hechicero fue y lo atacó. Ahora, ¿se acuerdan qué es lo que estaba haciendo este hechicero? ¿Alguien se acuerda qué es lo que estaba haciendo? Estaba distrayendo. Pablo le estaba predicando a un gobernante y este lo estaba distrayendo. No sé si se metía, hablaba, tiraba comentarios, tiraba chistes, hacía un fueguito. ¿Qué era lo que quería hacer? Distraer a esta persona que estaba escuchando el Evangelio. No era otra cosa. No estaba sacrificando niños, no estaba cortando animal en pedazos. Estaba distrayendo a un hombre que estaba escuchando el Evangelio. Y Pablo va a emitir este juicio. Y no le decís, sos un cargoso que no te importa el Evangelio. Le decís, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a distorsionar los caminos del Señor? ¿Y sabés qué pasa? Cuando Pablo hace este tipo queda ciego. Se va, se queda por ahí. Pero ¿qué pasa? El gobernante escucha y crea el Evangelio de Cristo. Y uno piensa que las distracciones son distracciones nada más. ¿Estás distraído o estás prestando atención? Porque quizás algo el Señor tiene para decirnos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es sutil el ataque del enemigo. La otra vez fuimos a las conferencias jóvenes de Calle Galvi y hablaba Nacho, y Nacho siempre dice, terminando el mensaje, ahora los bebés van a empezar a llorar. ¡Guau! Y empiezan todos los bebés a llorar. Es una cosa, y le pasa siempre, digamos. Parece chiste, pero bueno, él ya lo vio así, y ya no se lo va a quitar a nadie. Que cuando hay que hacer algo o tomar una decisión, ¡pum!, empieza el ataque. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Acá quiero hacer una aclaración. No es solo el que no se conduce con rectitud, es el que no ama a los creyentes. Cuando vos conocés a alguien que no ama a los creyentes, te da miedo. No quiere a nadie. No quiere a nadie. Habla mal de todos. ¿Pero de todos qué? De todos los de la iglesia. No ama a la iglesia. La mayor señal, es verdad, no se conduce con rectitud. Está en pecado. Pero un cristiano puede caer. Pero no amar a los creyentes, que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, son hijos del diablo. Obviamente se te puede venir un montón de pasajes, ¿no? Por ejemplo, el Señor hablando con los fariseos dice, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo quieren hacer, y él ha sido homicida desde el principio. Claro, pues el Señor sabía que lo querían matar a él. El Señor no tenía problema en decirlo. El Señor lo veía así. Ahora, ya estamos terminando. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que espero que esté sucediendo. Es que recordemos quizás o estemos atentos a los ataques del enemigo. Allá donde vemos una situación, un conflicto, quizás podemos ver un poquito más allá y saber que es un problema en el cual el enemigo está trabajando. ¿Ves problemas entre hermanos? ¿El Señor te mostró que hay un problema entre hermanos y te está llamando a actuar? Actúa. Viendo esto, que el enemigo está generando el conflicto. No te pongas del lado de uno o del otro. Ahí ya perdiste. Ya te estás sumando al conflicto. ¿Me explico? Tenés que mediar. Tenés que interceder. Tenés que actuar conforme a lo que dice la palabra, pero no poniéndote de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está atacando. Te ataca un hermano a vos. Alguien se le puso fija con vos. Te critica lo que sea. No lo tomes personal. ¿Entendés? ¿Qué? Que es una lucha espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No te pongas a pelear con los hermanos. No caigas en eso de ponernos a pelear con todo el que venga. No, pero yo soy así, soy explosivo, yo soy honesto, lo que tengo que decir lo digo. ¿Qué es eso? No tener dominio propio, eso es lo que sos. No, porque yo no soy hipócrita, yo si te tengo que decir algo en la cara te lo digo. No tenés dominio propio. No es algo para jactarse. Sin embargo, tenés que recibirlo, comerte el cachetazo y entender por qué está pasando esto. Ahora, Satanás ataca a los creyentes con tentaciones, pero también con temor. ¿Para qué? Para que no hagamos la obra,
para que no prediquemos el Evangelio. ¿Sabés qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? Hay persecución. Acá no está habiendo persecución. Pero si la hay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si empieza a haber persecución? Hoy día están diciendo que en Canadá ya empezó la persecución. No sé si lo escucharon, pero están metiendo cárcel a los cristianos. Ya sabemos que en Medio Oriente, eso, bueno, en la parte musulmán, sucede. Y cuando pase acá, ¿qué vamos a hacer? Porque Satanás también ataca con el miedo. Quiere que nosotros tengamos miedo. La otra vez le comentaba a Lale, hay una frase que dice, quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. No sé cuáles son tus miedos. Si vos prendés la tele y todo lo que hace es tener miedo, dejá de mirar la tele. No, pero vos tenés que conocer la realidad. Paremos un poco la tele y llenémonos de la palabra. Porque si nos paraliza la vida, ¿qué sabes si es que Satanás también está logrando ese objetivo? Hay gente que toma decisiones muy importantes por miedo, solo por miedo. Apocalipsis 12 dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestros días, delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Yo le voy a ser sincero, yo no me quiero morir. Voy a decir la verdad, yo no me quiero morir. No quiero que nadie se muera, menos mi familia. Pero no podemos escapar a eso. No podemos escapar a eso. ¿Viste? A veces uno piensa una tragedia terrible. No sé si le pasa. Unas tragedias terribles. Pero yo no puedo vivir con miedo. No tenemos que vivir con miedo. Si Satanás se transforma en el amo de nuestros miedos, vamos a frenar la obra. Vamos a estar paralizados. Entonces te pregunto, ¿estás haciendo la obra? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en pecado? ¿Tenés conflictos familiares, conflictos personales? ¿Tenés conflictos en la iglesia? Hay que solucionarlos, pero veámoslo a la luz de la palabra. No a la luz de voy a ganar esta discusión o, viste, aquel estaba mal y mirá, cayó ahí al ataque del enemigo. ¿Oh? No. ¿Por qué el ataque del enemigo? Ahora, si yo hablo solamente del enemigo, acá no estamos fritos, ¿no? El enemigo es nada comparado con nuestro Dios. Es nada. Pero le voy a contar algo que nos pasó ayer. Estábamos con Gerald y estaba la monita, la Isabela, nuestra sobrinita, ya la conocen. Y Gerald me contaba que ella le he dicho que la otra vez ya no habían contado que había visto una sombra, que ella estaba asustada porque había visto una sombra. Estaba también la tía de Rache y algunos pensaban que era la mamá, otros pensaban que era la tía de Rache, otro. Ella vio una sombra. ¿Y qué fue como nos dijo? No era un demonio. Dice. Pero ella decía que no era un demonio. Y el otro día ayer la manda a casa a ver algo y dice que no porque tiene miedo a los fantasmas. Entonces ayer vino a casa, ya igual a nuestro cuñado, a Jota también le habíamos dicho que hay que orar por ella. Le dijimos le contamos la historia del Señor con el endemoniado gadareno, así, a simple, ¿no? A los niños, ¿viste? Un hombre estaba en las tumbas, desnudo, endemoniado, lleno de demonios, la gente no le podía hacer nada. Pero ¿sabe qué hizo cuando vio a Jesús? Fue corriendo y se arrodilló delante de él. Y Jesús sacó a los demonios y los demonios se fueron. Porque Jesús, le decíamos, es más fuerte que Satanás. Es más poderoso. No hay que tener miedo. Digo, cuando vos te aparezcan estas cosas, Mona, tenés que orar. Orá al Señor, que lo saque. Y avisarnos a nosotros, que también vamos a orar por vos. Obviamente oramos por todos los chicos y que el Señor los proteja. Y dijimos, orando y con un chocolatito, y ahí sonreía, se va el miedo. Porque ataca. Ataca. ¿O no ataca? Y vos decís, no, bueno, eso es porque ve películas de terror y se imagina una sombra. ¿Vos lo querés minimizar? Minimizalo. Yo no lo voy a minimizar. Porque el enemigo
ataca, pero nuestro Señor es más grande, más fuerte, es el más poderoso. Y a nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir con este miedo. Cada miedo que tengamos nosotros, Él lo va a usar para atarnos. Un ejemplo, ¿tenés miedo que se descubra tu pecado? ¿Sabés qué va a hacer Satanás? Te va a comer el coco, te va a dejar atado y te va a decir, el día que se enteren, se terminó todo, hermano. Fuiste, ya está. Pero el Señor dice otra cosa en la palabra de Dios. No sé si me explico. El enemigo ataca, sin embargo nosotros tenemos la verdad más importante. El Señor Jesús está con nosotros. Te leo unos pasajes y terminamos. Colosenses dice 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad con nosotros, nada, ya está. No tenemos nada que ver. El Señor nos trasladó. No somos más parte de ese mundo. Estamos en el reino del amado Hijo. Juan 16:13 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor dice, yo lo he vencido. Yo tengo poder sobre el mundo. Romanos 16:20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Yo me lo imaginaba. Un día lo vamos a ver a Satanás y lo vamos a ver derrotado. Lo vamos a ver derrotado. El Hijo de Dios, 1 Juan 5:18 dice, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se acuerdan? Cuando el siervo de Eliseo ve que venía el ejército asirio y tiene miedo. Y Eliseo va a decir, Señor, abrile los ojos para que vean. Y van a ver las montañas llenas de un ejército celestial, todo prendido a fuego, una cosa impresionante. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Primero, discernimiento. Si no estamos despiertos a esta realidad, despertemos a que hay una realidad espiritual revelada en la palabra de Dios, que los apóstoles, aquellos que escribieron la palabra, lo veían en la vida cotidiana de la iglesia, lo entendían y vivían en consecuencia de eso. Actuaban, lo discernían, sabían que esto era verdad, que el enemigo atacaba, que el enemigo se mete, que Satanás divide, que hay conflicto, donde hay amargura, celo, contienda, hay detrás obra perversa, dice la palabra. Ellos lo veían, donde hay distracciones está el enemigo. Si no te queda la palabra nunca, el Satanás te está sacando la palabra, algo hay que hacer. Constantemente el enemigo ataca el entendimiento de las personas. Entonces, si vas a predicar el Evangelio, orá. ¿Para qué? Señor, cuando hable, que se caiga el velo. Que el enemigo no obre, que el enemigo no actúe. Que mi ser querido que le voy a predicar, mi compañero de trabajo, pueda entenderlo, como lo hiciste conmigo. No tenemos que ir al mundo chocándonos todo como, no sé, me imagino las topadoras en la obra arrasan con todo, no importa lo que se cruza. No es así. Nosotros tenemos que analizar, orar y ver. Porque el enemigo ataca. Y a nosotros o nos esclaviza con el pecado o nos llena de temor. ¿Para qué? Para que no hagamos la obra. Entonces, yo decía que tenemos que discernir. ¿Cuál es el discernimiento? Si estás atado, si estás esclavizado o sos libre. ¿Estás esclavizado por el pecado? ¿Tenés miedo? Bueno, es hora de verlo a la luz de la palabra y actuar. Porque tenés que hacer la obra del Señor. Tenés que vivir la vida que Él quiere. Lo leímos en uno de los pasajes. ¿Cómo es que Satanás los engañó como a Eva con astucia para que su compromiso desaparezca? Y en la iglesia hay compromiso en la iglesia. Hay hermanos comprometidos. Y ojalá también haya libertad, haya poder. Pero hay cosas que en la vida se tienen que cerrar, que se van a cerrar cerrándole la puerta al enemigo. Viéndolo, entendiendo que es un ataque de él. Pues yo quiero que oremos y quiero que pienses esto. Quizás muchos de los que están acá le han dado mucho lugar al enemigo. Quizás porque fueron engañados,
fuimos engañados, vamos a hablar para todos, fuimos engañados. Y hemos quizás abierto muchas puertas a Satanás, frente al pecado, frente a cosas que no debíamos ver, frente a cosas que no debíamos hacer. Quizás mucho nos hemos metido en la brujería, hemos actuado mal y estamos atados por Satanás. Estamos totalmente atados. Y sí, acá estamos todos, pero quizás estamos atados. Y el Señor nos puede dar libertad. Jesús te puede dar libertad, pero tenés que pedirle que te ayude, confiar en Él. Él tiene el poder. Dice la palabra que Él, como murió y con su vida nos rescató, Él, como murió, venció el poder del dominio de la muerte que tenía sobre las personas. La única manera de que nosotros no tengamos miedo al temor de la muerte es a través de la obra de Cristo. Él está el imperio de la muerte, el cual ata a las personas ¿con qué? Con el temor a la muerte. Yo no me quiero morir, pero no tengo miedo a morir. No tengo miedo a morir. Vamos a orar.